Vamos a volver a hablar del monotema. Pero creedme, este vídeo es especial porque hay algo que todavía nadie ha contado. ¿Cómo funciona la sanidad en China? ¿Hasta qué punto el sistema de salud chino ha podido contribuir a que surja la pandemia que está asolando el planeta en el año 2020? Sí, este vídeo es un poco más largo, pero al final entenderéis por qué merece la pena dedicarle tiempo de vuestra cuarentena a este tema, así que ¡vamos con ello! La pregunta que nos haremos todos dentro de 30 años será ¿dónde estabas cuando las cuarentenas del coronavirus? Y probablemente todos recordaremos imágenes como esta. ¡Gracias, China! ¡Gracias! China manda doctores y mascarillas al extranjero después de que las infecciones domésticas caigan. Exacto, todos hemos visto las noticias de China enviando ayuda a los países europeos. En muchos medios ya hablan de lo responsable que ha sido el gobierno chino atajando los contagios del coronavirus. Todo un ejemplo para el mundo y por supuesto que hay muchas cosas que podemos aplaudir de China. Sin embargo, hay una duda que todavía queda pendiente. ¿Cómo funciona el sistema de salud chino? ¿Hasta qué punto la crisis del coronavirus podría ser el Chernóbil del régimen de Beijing? Por ejemplo, no es ningún secreto que las regulaciones sanitarias chinas son prácticamente inexistentes. Cualquiera que haya viajado a China ha podido ver de primera mano los mercadillos callejeros donde se manipula comida sin guantes y apenas hay inspecciones de sanidad. Pero en VisualPolitik queríamos ir mucho más allá, así que nos pusimos a investigar a fondo el sistema de salud chino. Y creedme, os va a sorprender. Porque la pregunta que hoy nos hacemos es, ¿la mala fama que tienen los controles sanitarios en China es real? ¿Por qué los chinos no quieren ir al médico? Y lo que es más importante, ¿tiene alguna responsabilidad el Partido Comunista Chino en la expansión del coronavirus? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero como esto es un tema que tiene mucha parte de medicina, vamos a contar con un buen amigo que nos va a asesorar. Nada más y nada menos que Amjad Radwan del canal Glóbulo Azul. Hola Fonseca y un abrazo enorme a todos los seguidores de VisualPolitik. Preparaos, porque el vídeo de hoy va a subiros la temperatura. Pero antes de seguir, tengo que contaros una cosa, algo que muchos ya sabéis, y es que la familia de VisualPolitik ha tenido un nuevo hermanito. Gefühl der Verunsicherung unter den Menschen nicht größer sein. Sí, os presento a VisualPolitik Deutsch, es decir, la versión alemana de VisualPolitik presentada por el hombre más parecido a Arnold Schwarzenegger que he visto en mi vida, nuestro buen amigo Mark Reicher. A partir de ahora ya podéis practicar la lengua de Rammstein viendo todos nuestros vídeos en alemán. Y por supuesto, si tenéis un amigo alemán, pasadle el enlace para que pueda conocernos. En la descripción tenéis todos los detalles. Y ahora sí, vamos a ver un poco de historia. Los médicos descalzos. En el año 1949, Mao Zedong se hace con el gobierno de China y se encuentra con un país enorme y atrasado en el tiempo. En la mayor parte del país, hablar de hospitales modernos era como hablarles de internet. Y como no había recursos para formar y enviar médicos por todo el país, Mao inventó el llamado programa de los médicos descalzos. Básicamente, los médicos descalzos eran los chavales más espabilados de cada aldea. Se los llevaron 6 meses a enseñarles unas nociones básicas de medicina y ¡ale! A atender a tus vecinos. Por raro que os suene, este programa funcionó muy bien por lo mucho que extendió los cuidados médicos. El programa alcanzó al 90% de China. Sus conocimientos médicos no eran profundos, pero prestaban 3 servicios básicos. Asistir en los partos, lo que redujo la mortalidad infantil, lograr que la vacunación fuera masiva, algo vital para prevenir las enfermedades infecciosas, y mejorar la información sobre los hábitos de higiene de la población, que es la forma de contener las posibles epidemias. Y sí, la idea funcionó muy bien, pero a medida que China se hacía más rica, necesitaba un sistema sanitario en condiciones. Sabéis, en los años 80 y 90, Deng Xiaoping abrió poco a poco la economía china. Todo esto ha traído una enorme prosperidad a los chinos, pero no todo ha mejorado. Hay 2 áreas donde China va de mal en peor: el medio ambiente y el sistema sanitario.
costes de la atención médica en China obligan a los pacientes a endeudarse. Pensadlo bien, China quería tecnología y medicina moderna, lo antes posible. Para eso ya no valía con los médicos descalzos, necesitaban hospitales. Y la forma más rápida y competitiva de conseguir tener hospitales en tu país era con el libre mercado. ¿El problema? Pues el problema os lo podéis imaginar ya mismo. Por supuesto que China ha crecido una barbaridad, pero ha crecido de forma desigual. Hacia el año 2000, solamente el 30% de la población de China tenía seguro médico. El resto tenía que ir siempre con los yuanes por delante. Una consulta médica equivalía a un mes de salario. Además, en las zonas rurales la atención dejaba bastante que desear, así que los chinos preferían ir al hospital de la ciudad. Por una semana hospitalizado, la factura ya se iba a los 3 meses de salario. China es el único país de Asia Oriental que depende de que los pacientes paguen las vacunas infantiles. Ante este panorama han regresado enfermedades que China llegó a tener bajo control. Es el caso de la tuberculosis, el sarampión y la fiebre del caracol. Lo peor para los chinos es que la atención sanitaria les cuesta un ojo de la cara y encima tienen que untar al médico si quieren que les trate bien. Un médico chino recibió sobornos por más de 18 millones de dólares. Sin embargo, las cosas han cambiado en los últimos 10 años. ¿Cómo? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Viagra del Himalaya. El coronavirus no es la primera epidemia que sufren en China. En 2003 tuvieron la crisis del SARS. En aquel momento, pese a que el sistema fuera privado, el gobierno dio tratamiento gratis a todos los afectados. Y diréis, bueno, pues no hay problema, si el gobierno pagaba el tratamiento, todos estaban cubiertos, ¿verdad? Pues sí, el problema es que el gobierno solo pagaba el tratamiento por SARS. Es decir, que si tú ibas al médico pensando que tenías SARS pero tenías una gripe normal, te tocaba pagar la factura. Conclusión, mucha gente no iba al médico. Y como podéis imaginar, el hecho de que la gente no se atreviera a ir al médico es un problema. Por un lado, el gobierno chino ayuda a pagar los gastos sanitarios. Por el otro, tienen que controlar los gastos. ¿Qué ocurre entonces? Pues veréis, el Estado pone límites a la cantidad de tratamiento subvencionado. Ese límite son $1.700. Eso es lo máximo que un hospital puede reclamar al gobierno. En los hospitales rurales, este límite es incluso más bajo. Pero, ¿y esto en qué se traduce? Pues en que a partir de 2 semanas de tratamiento, los hospitales dan de baja a casi todos los enfermos, estén o no estén completamente sanos. Por otro lado, los hospitales están incentivados para dejar que los pacientes con enfermedades leves se queden más tiempo de lo que deberían. De esta forma pueden justificar el cobro de esos $1.700 de subvención máxima. Así que en el año 2009, China volvió a reformar su sistema sanitario y a día de hoy, el 95% de la población tiene seguro médico. Y diréis, pues bien, problema resuelto, ¿verdad? Pues esperad un momento, porque aquí viene el primer problema. En China, el Estado cubre entre el 50 y el 75% de los costes sanitarios. Esto significa que si tienes una enfermedad grave con un tratamiento caro, sigues teniendo que pagar. Y obviamente no todo el mundo puede hacerlo. En realidad, el sistema sanitario chino combina lo peor de ambos mundos. Lo peor de un sistema privado con lo peor de un sistema público. Por un lado, el gobierno chino ayuda a pagar los gastos sanitarios, pero por el otro, tienen que controlar el gasto público. ¿Qué ocurre entonces? Pues veréis, el Estado pone límites a la cantidad de tratamiento subvencionado. Ese límite son $1.700. Eso es lo máximo que un hospital puede reclamarle al gobierno. En los hospitales rurales, el límite es incluso más bajo. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en que a partir de 2 semanas de tratamiento, los hospitales dan de baja a casi todos los enfermos, estén o no estén completamente sanos. Por otro lado, los hospitales están incentivados para dejar que los pacientes con enfermedades leves se queden más tiempo de lo que deberían. De esta forma, pueden justificar el cobro de esos $1.700 de subvención máxima. En otras palabras, que los pacientes graves con pocos recursos no reciben el tratamiento que necesitan, y muchos pacientes con enfermedades leves cubren camas que realmente no deberían cubrir. Por si todo esto fuera poco, el coste de la sanidad se está multiplicando para el Estado. ¿Hasta qué punto? Pues más o menos hasta los 300.000 millones de dólares al año. Y diréis, ¿esto es mucho o es poco? Pues para que os hagáis una idea, es lo mismo que el PIB total de Chile o el equivalente a todo el presupuesto de México. Como os podéis imaginar, la sanidad china es un sin Dios, así que un buen día los gerifaltes del partido se juntaron en una sala y encontraron una solución
mágica, literalmente. Como os decíamos antes, muchas áreas de China no han tenido medicina moderna hasta hace unas pocas décadas. Eso significa que a día de hoy todavía hay mucha gente que sigue creyendo en la llamada medicina tradicional china. Técnicas milenarias que tienen cero base científica. En cualquier caso, hasta el año 2016 había médicos que ofrecían tratamientos tradicionales. Eso sí, se les exigía que antes estudiaran medicina. La medicina tradicional era como una especialidad a mayores, pero todo eso cambió en el año 2016. En ese momento, China redujo los requisitos para ser médico tradicional. Ahora basta con tener conocimientos de medicina tradicional y tener 2 médicos que te avalen. En otras palabras, que no necesitas un título médico para dar tratamientos y recetas. En el momento en el que hacemos este vídeo ya hay más de 4.000 hospitales de medicina tradicional en China. Muchos pensaréis que esto es una barbaridad, pero lo cierto es que para el gobierno chino esto es algo de lo que presumir. Atentos. China tiene ahora 4.238 hospitales de medicina tradicional china con 877.000 camas. Esta noticia es de Xinhua Net, es decir, el medio oficial del Partido Comunista Chino. En otras palabras, que para el gobierno chino, todo esto de la medicina tradicional es un orgullo y es especialmente popular en las zonas rurales. Sí, a día de hoy, en muchos hospitales de China están curando algunas enfermedades con hierbas, acupuntura y tai chi. Por ejemplo, una de las medicinas que usan son los lagartos gecko disecados. Por lo visto, según dicen algunos, podrían tener propiedades para tratar tumores. Para curar la disfunción eréctil, algunos utilizan la llamada Viagra del Himalaya, que es un hongo que crece por esta zona. Su demanda se ha inflado hasta alcanzar un precio realmente nachovidaliano: $110.000 el kilo. En fin, yo no soy médico y no voy a deciros si los lagartos disecados curan o no curan los tumores. Lo que sí puedo deciros es que existe un debate. Por ejemplo, el Ministerio de Sanidad en España considera que es una pseudociencia. Muchas asociaciones médicas en Estados Unidos y Europa dicen que no tiene ninguna evidencia científica. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha incluido algunas prácticas como válidas para hacer diagnósticos. También es cierto que China es un país miembro de la Organización Mundial de la Salud y que ha hecho todo lo posible porque se acepte. No sé si ambas cosas tendrán algo que ver, pero ya sé lo que pensará alguno. Bueno, son remedios naturales. Todo lo que viene de la naturaleza es bueno, ¿verdad? Pues mucho cuidado con la naturaleza china. Informe oficial, 1/5 parte del suelo de China está contaminado. Para que os hagáis una idea, en el año 2013 se descubrió que muchas cosechas de arroz estaban contaminadas con cadmio que podría ser cancerígeno, y este es uno de los escándalos que hemos conocido. No olvidéis que en China no hay libertad de expresión, es decir, que el gobierno podría estar ocultando muchos más, y por supuesto no sería raro imaginar que al igual que hay arroz contaminado, también haya hierbas medicinales contaminadas. Pensadlo bien, para lanzar una pastilla al mercado hay que pasar un montón de pruebas clínicas. Sin embargo, la Viagra del Himalaya viene directamente del campo a tu taza de té. Si esos hongos han absorbido algún elemento, es muy difícil detectarlo. Pero ya sé lo que estáis pensando. A ver, Fonseca, ¿y todo esto que me estás contando qué tiene que ver con el coronavirus? Pues atentos. La leyenda del murciélago. Ya sé lo que me vais a decir muchos. ¿Y dónde está el problema con la medicina tradicional? Si no te gusta, no la uses. Pues sí, pero a la vez no. El problema está cuando alguien deja de utilizar medicina y se echa en brazos de un charlatán. En ese momento ocurren cosas como esta. Un imperio de la medicina alternativa china, blanco de las críticas después de que los médicos concluyeran que trató con té de azufaifa a una paciente de cáncer de 4 años. Pero ojo, porque esto no es el único problema. El otro peligro de la medicina tradicional es ecológico. Sí, habéis oído bien, ecológico. Por alguna razón, muchos de estos tratamientos tradicionales requieren de animales raros, animales de los que quedan pocos ejemplares y que de repente se convierten en objeto de deseo y todo el mundo se lanza por ellos. Ese es el caso del rinoceronte, el pangolín o el murciélago. Y de nuevo, ¿qué tiene que ver todo esto con el coronavirus? Pues atentos a este estudio. Tras
Clasificación rápida de los betacoronavirus e identificación de la medicina tradicional china como origen potencial de los coronavirus zoonóticos. No os emocionéis, este estudio solo plantea una hipótesis. Veréis, esta no es la primera vez que el mundo sufre una epidemia por coronavirus. La primera, el llamado SARS, surgió en 2003, también en China. El origen era un tipo de murciélago. La segunda, el MERS, en el año 2012, surgió en Arabia Saudita y también tenía un origen zoonótico. En este caso fueron los camellos, pero a su vez, los camellos se habían contagiado por los murciélagos. Vamos, que parece que algunas especies de murciélagos podrían ser el huésped natural de los coronavirus zoonóticos. Y resulta que estas especies de murciélagos se utilizan en la medicina tradicional china. ¿Significa esto que se ha descubierto el origen exacto del coronavirus? Por supuesto que no. No sabemos cuál es el origen exacto del coronavirus. Lo que sí sabemos es quién está promoviendo que los chinos usen animales raros para curarse. Y es este señor. Xi insta a mayores esfuerzos para promover la medicina tradicional china. ¿Y todo esto por qué? Pues ni más ni menos que por el dinero. Como la medicina tradicional china es más barata, la quieren utilizar más. Según cifras oficiales chinas, la medicina tradicional rebaja un 24% los gastos hospitalarios y un 12% los gastos ambulatorios. Pero no solo eso, también hablamos de nacionalismo puro y duro. Veréis, según la narrativa de Xi Jinping, la medicina científica es simplemente medicina occidental. Pero vamos, que la medicina tradicional es tan válida o incluso más. A fin de cuentas, ¿de quién te vas a fiar más? ¿Del método científico o de 4000 años de historia? Y podría ser una prueba más de que ese socialismo con caracteres chinos es muy superior a ese decadente occidente capitalista. Todo esto explica que durante años China haya estado promoviendo su medicina tradicional por todas partes, desde la Organización Mundial de la Salud hasta muchos medios de comunicación. Y no estamos hablando de fake news. Atentos a esta noticia. Coronavirus. ¿Puede la medicina tradicional china ayudar a combatir la enfermedad? Esta noticia es de la Deutsche Welle, que es como decir la BBC alemana. Es decir, hablamos de uno de los medios con mejor reputación del mundo. Y por supuesto, si nos vamos a los medios oficiales chinos, encontramos cosas como esta. Un tratamiento de la medicina tradicional china eficaz contra el novedoso coronavirus según fuentes oficiales. Pero la pregunta ¿es el murciélago el causante del coronavirus? Pues lo cierto es que no lo sabemos, y tal vez nunca lo sepamos. Solo podemos decir una cosa. Si el murciélago hubiera sido un factor en la transmisión del coronavirus al ser humano, China no lo va a reconocer. ¿Y por qué lo sabemos? Pues por esto. Muere de coronavirus el médico chino silenciado tras advertir del brote. De nuevo, todos sois libres de formaros vuestra propia opinión, pero yo, personalmente, lo último que me espero es que una dictadura como China vaya a ser transparente en este tema. No solo eso, espero mucha propaganda por parte de Xi Jinping. Pensadlo bien, estos últimos 2 años están siendo una pesadilla para el régimen. Primero las protestas de Hong Kong, luego la guerra comercial de Trump y ahora el coronavirus que puede convertirse en el Chernóbil chino. Al igual que Chernóbil, no se trata de ninguna conspiración. Nadie quería que la central nuclear estallara, pero es cierto que la falta de medidas de seguridad y sobre todo la falta de transparencia propició el estallido de la central. Algo parecido podría estar pasando aquí. Por supuesto que no hay ninguna conspiración detrás de todo esto. Ahora bien, ¿de verdad podemos decir que China ha gestionado esta crisis de forma responsable? ¿O tal vez el sistema de salud chino ha podido influir en esta catástrofe? ¿Creéis que el coronavirus va a tener consecuencias políticas para China? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Mientras tanto, si queréis aprender más sobre medicina y salud, no olvidéis pasaros por mi canal, Glóbulo Azul. Así que pasaros, suscribiros y esas cosas. Y bueno, y si queréis que vuelva a pasarme por VisualPolitik, spamear a Fonseca abajo en los comentarios. Y como siempre, no olvidéis que sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a VisualPolitik y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta pronto. Grazie China!